Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy estamos en la página 58 de nuestro libro y ahora vamos a resolver ejercicios con ángulos en la circunferencia. Ejercicios con ángulos en la circunferencia. Para ello te dice lo siguiente. Por ejemplo, la número 2. Determina el valor de alfa, el valor del ángulo alfa, en la figura si O es el centro de la circunferencia. Eso es muy importante leerlo de inmediato y observarlo también. ¿Por qué, profesor, es importante? Porque si O está en el centro de la circunferencia, el ángulo que se forma, agarren un color, por favor, es el ángulo que tú estás viendo ahí, que estoy pintando yo de color naranja. Agarren sus colores y pinten el ángulo. Ese es el ángulo. Ese ángulo que estamos pintando en este momento tiene un nombre específico. Si el ángulo se forma en el centro de la circunferencia, como estamos viendo ahí, si se forma en el centro de la circunferencia, a ese ángulo se le denomina ángulo central. El ángulo central es aquel ángulo que se forma en el centro de la circunferencia. Es muy importante ello, que sepas definirlo correctamente. Y ojo, y en el problema, en muchos problemas te van a decir eso, ¿no? Sabiendo que O es el centro. Si O es el centro de la circunferencia, el ángulo que se forma es el ángulo central. Pero, ¿qué necesitamos para hallar el ángulo central? Para hallar el ángulo central, necesitamos conocer el arco que se forma de los dos radios. A ver, mira, acá tengo el radio OA, ahí está el radio OA, y acá tengo el radio OB. La abertura entre esos dos radios me forma el ángulo central. La abertura sería el ángulo central, que es 2 alfa. No te olvides, 2 alfa. Pero, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú para encontrar el ángulo central? Para ello necesitas conocer la medida del arco. La medida del arco. En este caso, ¿cuál de los arcos, profesor? Necesitas conocer la medida del arco AB. Píntalo con un color el arco AB. Ahí está. Este arco AB es el que necesito para hallar el ángulo central. ¿Por qué, profesor? Acá viene la definición del ángulo central. Observen la definición. Para el ángulo central se define así. Vamos a empezar definiendo un ángulo, el ángulo tita. Vamos a llamarle el ángulo tita. Listo. Vamos a llamarle ahí el ángulo tita. Este ángulo tita va a ser el ángulo central. No te olvides. Va a ser el ángulo central. El ángulo tita es el ángulo central. Y el ángulo central, profesor, ¿a qué tiene que ser igual? Por definición, se dice lo siguiente, que el ángulo central es igual a la medida del arco, en este ejemplo, del arco AB. Ah, el ángulo central, θ, es igual a la medida del arco AB. Y tú ya sabes que por definición del arco se coloca en la parte superior un sombrerito así, en forma curva. Eso me indica que es un arco, la medida del arco AB. Con esta fórmula, tú vas a calcular el valor de alfa. Pero ¿cómo, profesor? Si usted dice ahí θ y ahí me piden calcular el valor de alfa, vas a ver cómo se trabaja. Ahora sí, quiero que prestes mucha atención para que veas qué fácil es hacer eso. Θ siempre va a representar al ángulo. Θ siempre va a representar al ángulo. En nuestro ejercicio, ¿quién es el ángulo? En nuestro ejercicio, el ángulo es 2 alfa. En nuestro ejercicio, el ángulo es 2 alfa. ¿Y 2 alfa a qué tiene que ser igual? A la medida del arco AB. ¿Cuánto mide el arco AB? Miren el gráfico. ¿Cuánto mide el arco AB? 86. Muy bien. 86 grados. Es decir, que 2 alfa tiene que ser igual a 86 grados. Muy bien. Y si a mí me piden calcular la medida del ángulo alfa, que es igual, mira,
el ángulo central 2 alfa es igual a la medida del arco, que es 86, ahí aplicamos la transposición de términos. El 2 que multiplica al otro miembro de la ecuación, ¿cómo pasa? Pasa a dividir. Entonces pasa a dividir ¿a quién? Al número 86, al 86 grados. Y al dividir 86 entre 2, ¿cuánto es la medida del ángulo alfa? 43. 43 grados. Así se resuelve este ejercicio. Y recuerda que tú defines siempre el ángulo central. El ángulo central es igual a la medida del arco que está comprendido entre los dos radios. Ese es el ángulo. En este caso, el ángulo central 2 alfa es igual a la medida del arco AB, que es 86. Ahí se plantea la ecuación y ahí se resuelve. Bien, y de la misma manera, niños y niñas, vamos a trabajar el siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Observa bien. En el ejercicio 3 te dice calcular el valor de X. Muy bien. Pero observemos algo con mucha atención. Algo que tiene que ser especificado también acá. El punto O, ¿qué sería el punto O? ¿Quién me dice? ¿Qué sería el punto O? El centro. Muy bien, el punto O es el centro. Muy bien, el punto O en este ejercicio tiene que ser el centro. Y en el centro se va a formar un ángulo. Agarren un color, por favor, y pintemos el ángulo. Miren, este ángulo. Ah, profesor. Pintemos ese ángulo. ¿Cómo se le denomina al ángulo que está comprendido, que está en el punto O, comprendido entre estos dos radios? ¿Cómo se le llama ese ángulo? Dígame su nombre. Ángulo central. Ahí está, muy bien. Ahí estamos trabajando el ángulo central. Muy bien. Coloquen su nombre también ahí. Ángulo central. Muy bien. Ahí tenemos el ángulo central. Perfecto, profesor. Qué interesante, ¿viste? Solamente con haber observado bien, ya sabemos que ese es el ángulo central. ¿Y qué necesitamos para el ángulo central? Para el ángulo central necesitamos la medida del arco. En este caso, agarremos un color y pintemos el arco MN. Pinten ustedes, niños y niñas, el arco MN. Ahí. Pintamos el arco MN. Ese es el arco que yo necesito. El arco MN. Píntenlo con un colorcito. Bien. Listo. Ah, profesor. ¿Y cómo sería la definición para este caso? Mira, la fórmula para calcular el ángulo central no cambia. Seguirá siendo, mira, el ángulo central que le hemos llamado el ángulo θ. Ah, ahí está, mira, no está cambiando en nada. El ángulo θ, ¿a qué tendría que ser igual? En este caso tendría que ser igual a la medida del arco MN. Ah, ¿verdad, profesor? Porque ahí estamos trabajando con el arco MN, ya no con el arco AB, sino con el arco MN. Entonces, el ángulo central θ debe ser igual a la medida del arco MN. Coloquemos ahí, por favor, niños. Bien, y según esa definición, para el ángulo central, el ángulo θ, ¿quién sería? Observen el ejercicio. ¿Quién sería el ángulo θ? Según nuestro ejercicio, ¿quién sería? 3X. Ah, X. no, el ángulo X. central. 72. A ver, ¿quién es el ángulo? A ver, ¿quién es el ángulo y quién es el arco? A ver, ¿quién es el ángulo? El arco es 3X y El arco el es ángulo es 72. El ángulo es 72. Ahí está, muy bien. Eso tienen que darse cuenta. Que el ángulo es 72 grados. Profesor, ¿puedo ir a la servicio? Sí. Y el arco es esa porción de curva MN, ese es el arco.
Entonces, según lo que he observado, decimos, y siempre empieza por el ángulo, que el ángulo central 72 es igual a la medida del arco MN. ¿Y quién es el arco MN? 3X. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Y acá resolvemos una ecuación, observa. El 3 está multiplicando al X. Al ser una igualdad, aplicamos la transposición de términos. Si el 3 multiplica al X, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Dividiendo. Dividiendo, así es, no cambia nada. El 3 pasa a dividir a 72. Y cuando divide 72 entre 3, ¿a qué es igual el valor de X? 24. Ah, el valor de X en este caso es igual a 24. ¿Quedó claro? Hasta ahí, niños y niñas. ¿Alguna pregunta con respecto al ángulo central? Muy bien, entonces recordemos que el ángulo central siempre va a ser igual a la medida del arco, que está comprendido entre los dos radios. En este primer caso, el arco AB, y en el segundo caso, igual a la medida del arco MN. Bien, vayan terminando de trabajar ahí, niños y niñas. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 59. Y ahora acá tenemos otro tipo de ángulo. No es el mismo ángulo de hace un instante, es otro tipo de ángulo. En este caso, vamos a trabajar del ángulo inscrito. ¿Qué es un ángulo inscrito, profesor? Vamos a recordar un poquito lo que aprendimos en la clase pasada. Un ángulo inscrito es aquel que se forma en un punto en la circunferencia. Quiero que observen ahí, el punto B. Ajá. En ese punto B se está formando el ángulo inscrito. Mira el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Ahí, en ese punto B se está formando el ángulo inscrito. El ángulo inscrito siempre se forma en un punto en la circunferencia. No se forma en el centro, porque si se forma en el centro se llama central. El ángulo inscrito se forma en un punto en la circunferencia. Y se forma cuando se intersectan en ese punto dos cuerdas, la cuerda AB y la cuerda BC. Ahí está. Miren el primer ejemplo, miren el segundo ejemplo. La cuerda AB y la cuerda BC. Ahí se forma el ángulo inscrito. Agarren un color, por favor, en este momento y pintemos. Pinten ustedes el ángulo inscrito. Vamos a pintar el ángulo inscrito, que en este caso, en el primer ejemplo, ¿quién es el ángulo inscrito? 3 beta. Y en el segundo ejercicio, ¿quién es el ángulo inscrito? 54 grados. 54 grados. Muy bien. 54. Ese es el ángulo inscrito. Ese es el ángulo inscrito. Entonces, vamos a colocar ahí con una flechita quién es el ángulo inscrito. Ahí tenemos acá el ángulo inscrito. Y coloquemos su nombre. Coloquen su nombre, por favor. Ángulo inscrito. Ese es su nombre. Ángulo inscrito. Y en este otro caso, el ángulo inscrito, ¿quién vendría a ser? 54 grados. Por eso lo primero que hacemos es identificar qué ángulo estoy trabajando. Este no es central porque no se forma en el centro. A este ángulo se le denomina ángulo inscrito. Muy bien, ángulo inscrito. Perfecto. Ya identifiqué, profesor, en los dos casos. Ahora sí quiero que dejes tu lápiz y observa cómo se calcula el ángulo inscrito en los dos ejercicios. Y después escribes tranquilamente. ¿Listo? ¿Lista? Ahora aprende. ¿Cómo se hace para calcular el ángulo inscrito? Para calcular el ángulo inscrito, tú necesitas conocer el arco que está comprendido entre las dos cuerdas. En este caso,
En este primer caso, el arco AC. Ah, yo necesito conocer la medida del arco AC. El arco AC en este primer ejercicio, ¿cuánto mide? 96 grados. Ese es el arco AC. Mide 96 grados. Bien. Ya tenemos el arco. ¿Y cómo se calcula el ángulo inscrito? Observa, mira. Acá el ángulo inscrito, al igual que en el ejercicio anterior, yo le voy a llamar igual tita. Le voy a llamar tita. Para mí el ángulo, en todos los casos que vamos a ver, va a ser tita, para no cambiar muchas letras. Y para no colocar a cada ángulo una letra diferente. Siempre el ángulo va a ser tita. Pero ¿cómo se calcula el ángulo inscrito en estos ejercicios, profesor? ¿Es igual que el ángulo central? No, no es igual que el central. El ángulo inscrito, en este caso, es igual a la medida del arco AC. Mira, hasta ahí va siendo igual, ¿no? Pero todo ello dividido entre 2. Todo ello dividido entre 2. El ángulo inscrito se calcula de esta manera. Es igual a la medida del arco AC dividido entre 2. Esa es la fórmula para calcular el ángulo inscrito. Bien, profesor. Y para resolver el ejercicio número 4, lo primero que hacemos es reemplazar en esta fórmula los datos del problema. Para empezar, siempre empiezas desde el ángulo. Y yo te hago una pregunta por simple observación. ¿Cuánto mide el ángulo inscrito? 96 grados. No. Ángulo. 3 3 beta. Ángulo. No te dije arco. Arco es el arco AC. AC es un arco. Observa lo que has pintado. Mira, por eso lo primero que te dije fue pinta el ángulo. Pinta el ángulo. El ángulo. Ahí estás hablando del ángulo. El ángulo inscrito, en este ejercicio, ¿quién es? 3 beta. En este ejercicio es 3 beta. Por eso siempre empiezas desde el ángulo. Y ahí dices que el ángulo inscrito es igual a 3 beta. Ahí está, 3 beta. Tiene que ser igual a la medida del arco AC. ¿Quién es el arco AC? 96 grados. 96 grados. Arco AC. Ahí está. 96 grados dividido entre 2. Porque esa es la fórmula para calcular el ángulo inscrito. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta, niños? Sí, profesor. Cuando planteamos la fórmula, la ecuación, siempre empieza desde el ángulo. El ángulo es 3 beta. O sea que 3 beta debe ser igual a la medida del arco AC, que en este caso es 96 dividido entre 2. Y lo que viene a continuación, estudiantes, es resolver la ecuación. Profesor, el resultado es 16. Así es. Primero divides 96 entre 2. Al dividir 48. Entre 2 tendrías 48. Muy bien. Después la dividimos por 3 a la 16. Así es, Anaí. Muy bien. Por eso es que en la ecuación con ustedes no hay ningún problema. Porque saben resolver ecuaciones. Entonces el 3 que multiplica pasa a dividir. Y divides 48 entre 3. Es igual a 16. 10 es igual a 16, como bien has indicado. Por lo tanto, el valor de beta en este ejercicio es igual a 16. Pero acá, para encontrar ese valor de beta que es igual a 16, es importante, y no te olvides lo que te acabo de decir, que tú plantees correctamente el problema desde el inicio. Vamos a ver. En el ejercicio 5, niños y niñas, siempre cuando vas a definir la fórmula, siempre empieza desde el ángulo inscrito.
¿Quién es el ángulo inscrito en este caso? Le voy a llamar θ, y θ va a ser igual a la medida del arco AC, todo ello AC. dividido entre 2. Ese es el ángulo central. El ángulo inscrito, perdón. Es igual a la medida del arco AC entre 2. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros de inmediato es identificar. A ver, ustedes, identifiquen. En este problema, ¿quién es el ángulo inscrito? Con eso 50 empezamos. y 54. Así es, 54. Ahí empezamos a resolver. El ángulo inscrito es 54 grados. Muy bien, ahí empezaste. ¿Te das cuenta? Siempre se empieza desde el ángulo, 54 grados. Y ese 54 grados tiene que ser igual a la medida del arco AC. ¿Cuánto mide el arco AC? 3X. 3X, muy bien. 3X, y según la fórmula, esto tengo que dividirlo entre 2. 3X entre 2. Y ahí se plantea la ecuación, como te has dado cuenta. Ahí planteaste la ecuación. Ahora, para resolver esta situación, el número 2 que está dividiendo a 3X, ¿cómo pasa al otro miembro de la igualdad? Multiplicando sería 54 igual a 6X. No, no es 6X. ¿Cómo pasa el 2 al otro miembro de la ecuación? Multiplicando. A multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? 54. Muy bien. Y tú colocas. 54 por 2 es Así igual es. A ver, a con 108. paciencia, por favor. Ahí. Vas a multiplicar el 2 a 54. Por eso es que ahí vas a multiplicar 54 por 2. Por eso es que tienes que tener bien clara la idea de la ecuación. ¿Sí? Y todo ello va a ser igual a 3X. 108. Entonces, para encontrar el valor de X, 54 por 2 es 108. Entre 3. Así es, porque el 3 que está multiplicando al X, al otro miembro de la ecuación, ¿cómo pasa? Vas a dividir. Viendo igual a 36. Entonces, la medida del valor de X es igual a 36. el valor de X es igual a 36 grados. Muy bien, vayan trabajando, por favor. A ver, observen el siguiente ángulo. Acá ya no es ni central ni tampoco es inscrito. A este ángulo que voy a identificar ahora, que se forma con dos cuerdas, cuando se cruzan dos cuerdas dentro de la circunferencia, a ese ángulo se le denomina ángulo interno. ¿Cómo se le llama? Ángulo interno. ¿Y por qué creen que se le llama ángulo interno? Porque se forma dentro de la circunferencia, no en el centro, ¿ah? No necesariamente en el centro. Se forma dentro de la circunferencia, como ves ahí, cuando se cruzan dos cuerdas. Cierre su audio, por favor, cuando no va a participar. ¿Y qué hago para calcular ese ángulo interno, profesor? Para ello necesitas conocer dos arcos. Necesitas conocer dos arcos. El arco PQ y el arco SR. ¿Por qué, profesor? Porque para determinar el ángulo interno, al que le voy a llamar nuevamente θ, ese ángulo interno es igual a la medida del arco PQ. Mira, acá necesito dos arcos. La medida del arco PQ, al que le voy a sumar la medida del arco SR, y todo ello lo voy a dividir entre 2. Esa sería la fórmula para calcular el ángulo interno. Que el ángulo interno, θ, es igual a la suma de los arcos
PQ más el arco SR. A ver, copien hasta ahí, por favor, niños y niñas. Regresando a la siguiente hora de clase, lo completamos, resolvemos el ejercicio. ¿Ah? Vayan copiando hasta ahí, pinten de colores los arcos también. Muy bien, vayan terminando hasta ahí, regresamos y completamos el ejercicio. Terminé, profesor. Muy bien, se conectan de inmediato, por favor. Conéctense rápido en la hora de clase para empezar directamente. ¿Sí? Bien, vayan terminando hasta ahí. Se conectan de inmediato, niños y niñas.